Danos hoy mismo por redes sociales o al 2437-1000. Aplican restricciones. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba@gmail.com. Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. CRC 89.1 Radio. CRC 89.1 Radio. CRC Radio 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, aquí por CRC 89.1 Radio. Democratización de la innovación. Saludos para todos. Bueno, hoy sábado 17 de octubre, donde el país cada vez sigue sumado en una disidencia, coyunturas, decisiones. Y bueno, hoy hemos preparado un programa en el cual hablaremos sobre el empleo, hablaremos sobre el bienestar, hablaremos sobre la esperanza y también algo fundamental, políticas de innovación. Hemos venido recopilando a través de una serie de especialistas que nos han acompañado semana a semana y hemos querido preparar para usted un menú que pueda recoger lo mejor de cada programa y con ello demostrar y seguir impulsando, sobre todo, que la innovación tiene que ser nuestro horizonte. Y sobre ello me voy a remontar a algunos datos que usted y yo ya conocemos. Recientemente en el estudio publicado por el INEC, específicamente en la encuesta nacional de hogares para julio 2020, se nos dan resultados nada alentadores. Pero yo digo, aquí es donde están las oportunidades para trascender. Pero depende de la acera en donde usted se encuentre. Si vemos el índice de pobreza multidimensional, el cual se compone de 5 dimensiones, empezando por la educación, el mismo habla que contiene 4 indicadores que toman en consideración las diferentes etapas de la vida y del ciclo educativo de las personas, donde el que tiene mayor incidencia es el bajo desarrollo de capital humano. Y aquí es a partir de una medición interanual, es decir, 2019-2020, donde alrededor 164,000 hogares, óigame bien, 164,000 hogares no han podido desarrollarse adecuadamente en temas de desarrollo humano. Cuando hablamos, por ejemplo, de la vivienda y el uso del Internet, identificamos 4 factores relacionados a la calidad de la vivienda, el estado de las paredes, el techo y el piso, lo cual podríamos interpretar
como condiciones infrahumanas y también el hacinamiento. Y para ello no nos vayamos muy lejos, en el gran área metropolitana, ¿cuántas personas viven hacinadas en las cuarterías? Así las cosas, cuando empezamos a entender un poco más esta dimensión denominada vivienda y uso de Internet, el indicador del mal estado del techo o el piso es el que representa una mayor incidencia en el presente año. 47,2% de los hogares pobres. Y luego, si usted analiza el que le sigue, habla sobre el mal estado de las paredes exteriores, el cual se encuentra en un 36,1% de los hogares pobres. Si bien hay una diferencia entre un año y otro de un punto porcentual, de 1 a 3 puntos porcentuales, siguen siendo números demasiado altos. Cuando revisamos también el tema de salud, en el cual en este grupo se identifican 3 indicadores relacionados al acceso de los servicios básicos de saneamiento y uno específicamente a los seguros de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. Este quizás es el más preocupante. Afecta al 66,7% de los hogares pobres. Si lo vemos en términos nominales, casi 67 hogares de cada 100 presentan situaciones con respecto al acceso formal de seguros de salud para la Caja Costarricense. Bueno, y qué hablar sobre todo del trabajo también. Los indicadores de esta dimensión, 3 situaciones particulares. La participación de las personas en el mercado de trabajo, el desempleo, el incumplimiento de los derechos laborales de los asalariados y el trabajo independiente y formal. Y a su vez se tiene el de protección social. El que trata aspectos enfocados a poblaciones vulnerables, siendo estos objetivos específicos en las cuales nuestra mirada debiera estar cada vez más en cómo resolver la calidad de vida de estos hogares. Así las cosas, cuando usted lo analiza, a cuál es un documento que invito a su lectura y entendimiento, más aún cuando vemos un promedio de pobreza del 26,1%. Si nos vamos a 1992, momento en el cual teníamos un dato similar, hoy, a partir de los datos, la información y el conocimiento que tenemos, podría hacerse una afirmación temeraria. Costa Rica ha retrocedido casi 28 años. Si a usted no le preocupa eso, lo invito a la reflexión. Vemos un tejido social cada vez más fracturado, más convulso, y sigue siendo la gran disyuntiva. ¿Qué hacer? ¿Qué camino tomar? Vemos un Estado, un gobierno en los diferentes poderes de la República, haciendo lo propio, pero también un pueblo que clama. La semana pasada hacía alusión a nuestros invitados y su servidor manifestaba que el diálogo ya estaba agotado. Y uno de ellos me decía, el diálogo nunca se agota. Totalmente cierto, pero la credibilidad sí. Y aquí es donde tenemos que abocarnos a volver a retomar esas bases y esas raíces para seguir adelante. Y este programa quiere demostrar con hechos y datos cómo hacerlo, o al menos seguir proponiendo. Siendo un cirineo en el desierto, con la convicción
de que usted pueda tomar lo bueno que semana a semana nos acompaña y dar un paso al frente en la historia y ser parte de la verdadera solución. ¿Por qué digo de una verdadera solución? Porque ya conocemos lo que tenemos que hacer. Donde nos estamos quedando es en la ejecución. Y aquí es donde hoy quisiera hacer mucho énfasis en esta actividad que podrá marcar un antes y un después y con ello asegurar a nuestras futuras generaciones los amortiguadores económicos necesarios para que puedan salir adelante. Pero esto no es una convicción de uno solo. Tiene que ser una verdadera convicción de todos como nación. Y aquí es donde yo quisiera direccionar la conversación hacia el desarrollo. El desarrollo tiene que dejar de ser concebido como algo más que una acumulación de capital. Y la consecuente reducción de las distorsiones, es decir, las ineficiencias económicas. Tenemos que transformar y buscar las avenidas de conocimiento que permitan orientar a la sociedad a trascender. Y como lo hemos planteado, debemos dejar de vivir de los éxitos pasados. Alejémonos de esas maneras tradicionales de hacer las cosas. Y sobre todo, la forma de pensar. Si el desarrollo consistiera principalmente en la acumulación de capital, su objetivo primordial sería hacer que el país resultara muy atractivo para el capital. Pero nos quedaríamos netamente en la seguridad propia del capitalismo. Si se quiere, siendo esta la ruta por y para el bien común, especial énfasis en estas palabras, el desarrollo tiene que tener una base más amplia. Y tenemos que prestar más atención a los trabajadores en cada una de sus condiciones y también a su propia seguridad. Pero no podemos seguir pensando en que al final del día lo que marca a una empresa es su utilidad. Tenemos que ir en la dirección de esa utilidad social. Es decir, que por cada colaborador y en donde la empresa tenga operaciones, pueda generarse un desarrollo y un bienestar, compartiendo el valor que la misma pueda capturar para generar estabilidad económica. Estamos sufriendo cada vez más la inseguridad, la poca credibilidad y un aumento desproporcionado en el desempleo. Y todos hemos tenido la culpa. No es culpa de unos cuantos, porque hemos aceptado políticas reformistas. De un lado más positivo quizás, un desarrollo democrático que supone que haya derechos frente a la autoridad y participación en las decisiones. Democracia. Sí, democracia. Pero esta democracia no implica el ir a agredir al otro. La agresión. Si perdemos las bases, los valores y los principios por los cuales hemos sido caracterizados en los últimos años, muchas empresas no van a querer venir a invertir a este país.
Y la única consecuencia va a ser mayor aumento en el desempleo. Y esto es así. Así las cosas. El propósito de la actividad económica tiene que sustentarse en acrecentar el bienestar de todos nosotros e inclusive de sus mismas estructuras que sirven a este fin, quizás moviéndonos de la economía neoclásica ahora a pensar en una economía social solidaria basada en la dignidad del ser humano. Costa Rica ha adoptado y ha firmado su compromiso para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Quizás esta proposición para usted le pueda parecer de repente adonina o fuera de lo común, pero la innovación tiene que ser eso. Tenemos que dejar de pensar que tenemos barreras al frente y tener la capacidad de mirar más allá. Pero cuando examinamos el verdadero contexto en todas sus dimensiones, el tiempo se acaba y la complejidad para las soluciones también. Es notorio que todos los políticos, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, le van a rendir pleitesía a cualquier propuesta. Debemos de dejar de pensar que cualquier solución sea una antítesis. Es hora y momento de que los diferentes participantes de la economía se sienten a establecer objetivos comunes, acciones comunes, metas, indicadores y proyectos concretos. Otra quizás de las afirmaciones que de repente pueda considerarse como un fin en sí mismo es el empleo. El empleo no es un fin en sí mismo. Representa toda la dignidad del ser humano que le permite integrarse a él y a su familia a la sociedad. Las personas que pierden su empleo no solamente sufren por la pérdida de la renta, sino queda afectada su propia identidad, su propio ser y también la idea que tienen de sí mismas. Consecuentemente, a mayor desempleo, el tejido social sigue fracturándose, porque va a acarrear patologías y problemas muy variados, desde tasas de divorcio más elevadas, suicidios, alcoholismo. Y aquí no es que estamos haciendo una correlación, como diría un buen colega del doctorado o un doctor, sino es una conexión causal. Hay personas que son capaces de vivir felices y provechosamente ocupadas, sin un puesto de trabajo. Pero para muchas, la relación del trabajo y el hecho de que otra persona reconozca su aportación pagándole un salario, cualquiera que sea, al final del día lo que hace es que nutre ese ser interior de cada uno de nosotros y construye una mejor sociedad. Cuando vemos los enfoques de las negociaciones que se han venido dando, yo me pongo a pensar, ¿será esta la mejor forma de hacer las cosas? Costa Rica necesitamos meditar
y necesitamos volver a retomar aquello que nos ha caracterizado. Como bien lo decía Yuval Harari, el Homo Deus. Y me refiero específicamente a esa capacidad de transformación, de adaptabilidad, de cambio necesario para salir adelante, a pesar de los diferentes vaivenes o sub y bajas que le va a presentar la vida. Y contundentemente lo voy a exponer sobre la mesa. Las conversaciones que debiéramos estar teniendo en nuestra nación deben enfocarse a las políticas de innovación y aquellas que se enmarquen dentro del campo industrial, relacionándolas directamente con aspectos científicos y tecnológicos. Estos deben ser los amortiguadores económicos para el futuro. Este fallo del mercado que hemos vivido hoy, esta mano invisible, como en algún momento Adam Smith lo planteaba en uno de sus escritos, no haciendo referencia al coronavirus, sino a esas cosas que suceden en el mercado y que nadie las puede observar. Por eso le llamaba la mano invisible. Volverán. No van a ser un swing de una única noche. Y la misión de las políticas de la innovación, tal y como lo hemos incentivado y lo hemos propuesto, tanto a nivel gubernamental, a nivel legislativo y a nivel social, es proporcionar los incentivos y coordinar con todos aquellos agentes que participen en la generación y la transmisión de conocimiento, desde la actividad científica hasta la empresa. Si recordamos uno de los primeros principios económicos, las personas se mueven por incentivos. Como todo, esto tiene que conllevar a la adopción de una estrategia de mediano plazo, donde los sectores puedan priorizar sus actividades y estableciendo el énfasis, o si usted lo quiere ver de otra forma, los puentes de encuentro para el fomento de la cooperación entre los agentes del sistema. Pero más allá de ver estos puentes Baileys que son tan necesarios entre las conversaciones en los diferentes sectores, vemos dinamita en el camino. Y aquí es donde ineludiblemente vamos en un gran retroceso. Y no vamos a poder marcar la pauta para que la economía por sí sola, tal y como lo decían uno de los grandes referentes en el campo empresarial, Michael Porter, que las economías tienen que tener su capacidad de reinventarse por sí solas. Y los mayores tomadores de decisión, que son las familias y las empresas, puedan transformar esos factores de producción y llevarlo tanto a los mercados de bienes y servicios como a los de producción y transformarlos de una manera natural, generando con ellos el flujo circular de la economía y de manera cíclica generar ingresos e insumos. Pero aquí vamos como la tortuga. Así las cosas, cuando revisamos también la tasa de desempleo, que oscila alrededor de un 26%, y ese 26%, casi el 67%, que lo mencionábamos al inicio del programa, no ha podido tener un desarrollo educativo o cumplir el ciclo de vida educativo. Necesitamos enfocar los recursos en la educación. Pero cuando nos damos cuenta de lo que se pide por un gremio y lo que se pide por otro, pensando que tendremos trabajo el día de mañana por sí solo,
sin tener las propias empresas la capacidad de reinventarse, nos motiva todavía aún más a investigar más y a trabajar para y por el bien común en el marco de la innovación. Y no nos cansaremos de decirlo. La innovación es lo que al final del día marcará la diferencia. Pero usted me puede preguntar acá, ¿pero por qué tenemos que hablar de políticas públicas de innovación? Lo vamos a justificar a continuación. El creciente protagonismo del conocimiento, disponible 24/7, donde no hay una verdad absoluta, hay verdades, donde el contexto en materia de conocimiento tiene que ser interseccional, es decir, la capacidad de unir diferentes saberes y con ello generar nuevas avenidas de conocimiento, implica y ha puesto de manifiesto que los fallos del mercado relacionados con el conocimiento provocan pocos incentivos para que las empresas privadas inviertan en investigación y desarrollo. Pero aquí usted puede decir y pegar el grito al cielo. Pero no, eso no es cierto, porque si vemos ahora, están buscando la cura contra el coronavirus. Sí, pero dígame otra cosa que están haciendo otras industrias. Dígame otros planteamientos. ¿O acaso usted se ha puesto a pensar cómo va a ser el mundo en el 2021? ¿O cómo ha avanzado la tecnología para ese momento? Donde los asistentes digitales van a ser los que van a solventar las necesidades que todo ser humano presente. Pero eso será enano para otro programa, que lo estamos preparando. Si bien el capitalismo se ha convertido en una máquina de innovar, la velocidad con la que aparecen nuevas versiones que relegan a las obsoletas era quizás inimaginable hace escasos meses. Incluso a los consumidores más habilidosos, al inicio les resultó complicado aprender las claves de las nuevas versiones tecnológicas, pero hemos tenido que avanzar hacia esa línea. Sus necesidades de ayer no serán las mismas que las de hoy ni las de mañana. Por eso hemos incorporado al programa y al espacio una aseveración. En el tanto como sociedad logremos capitalizar las experiencias del pasado trayéndolas al presente, podremos caminar a paso firme hacia el futuro. Y esta velocidad que experimentan los cambios sería verdaderamente impensable sin el protagonismo que detenta en nuestra sociedad el conocimiento. Pero ese conocimiento no es cualquier tipo de conocimiento. Tiene que ser un conocimiento especializado. Y aquí es donde instituciones como el INA tienen que dar un paso al frente y sacar una nueva propuesta en materia técnica que permita ir impulsando cambios y sobre todo la creación de nuevos mercados. En la otra cara de la moneda, vemos cómo varios son los fallos del mercado y si nos remontamos a la historia, desde el 2008 hemos visto algunos de ellos. Pero cuando usted se pone a entender por qué han existido estas limitaciones, es importante dos conceptos. El concepto de conciencia, ser consciente porque sucede algo,
y sobre todo el de presenciación. Yo soy consciente, pero estoy presente también en el contexto en el cual estoy. Y puedo entender todo aquello que me ha limitado empresarialmente para participar en programas de investigación y desarrollo. Por ello, en redes sociales hemos venido impulsando la mentalidad de conocimiento exponencial, en aras de ser una respuesta a las dificultades que muchos de los llamados inventores puedan apropiarse de las ganancias derivadas de los programas de investigación y desarrollo. ¿Y qué decir de la conducta oportunista que siempre hay en todo mercado? Los resultados inciertos de los proyectos, los costos hundidos en que incurren las empresas innovadoras, o quizás algunas asimetrías entre diferentes agentes. Sea una de las tantas explicaciones del por qué los incentivos de las empresas privadas dan lugar a unas inversiones en investigación y desarrollo que se sitúan por debajo de las demandas sociales. ¿Y por qué hablamos de las demandas sociales? Porque al final del día, la sociedad es la que le brindará a cualquier empresa la legitimidad y la credibilidad ante un bien o servicio que ésta desee impulsar en el corto, mediano y largo plazo. ¿Y el gobierno, dirá usted? Bueno, el gobierno tiene que convertirse en el principal inversor de capital de riesgo, no a escondidas de todos nosotros, sino en empresas que tengan una creciente evolución y que puedan contribuir a la generación de más empleo, la creación de pequeñas microindustrias que puedan adaptarse a la cadena de valor principal de la organización y con ello fomentar los conglomerados productivos. Esto no es ciencia cuántica. Empíricamente ya ha sido demostrado que cuando un gobierno invierte o compra acciones comunes de una empresa, le permite a ésta tener el suficiente capital de trabajo para invertir y para su crecimiento. Eventualmente, un incentivo que pudiera sumarse a esta ecuación radica en el hecho de darle una prórroga para el pago fiscal de tributos en el margen de 3 o 4 años y que al final del periodo le devuelva el capital de trabajo invertido, es decir, el monto por las acciones que se compraron inicialmente. ¿Quién ha hecho situaciones como estas? Alemania, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca. Y si usted revisa los indicadores o los datos, como diría mi colega y amigo Mario Varela, los mismos no mienten. En el índice de competitividad global, estas naciones que le acabo yo de mencionar se encuentran rankeadas en las primeras posiciones. Y no por nada tienen ahora o se sitúan en condiciones donde no tienen que estar pidiendo préstamos tras préstamos para subsistir. ¿La evasión fiscal puede ser un efecto que ahorita haya que atacar? Sí,
y todos los aspectos tributarios, sin duda, pero no serán suficientes. Eso es como cuando usted anda en bicicleta y se le estalla una llanta a la mitad de la montaña. Usted tiene dos opciones, o devolverse caminando o llegar a su destino caminando, depende de la cantidad de kilómetros recorridos, o ponerle un parche, volver a inflar la llanta y seguir adelante. En lo personal pienso que estamos poniéndole parches a las situaciones, pero no estamos en las causas raíz de lo que sucede. Y esto es claro cuando vemos el nivel de pobreza por cada región. Es todavía más espeluznante. Y aquí es donde la valoración favorable de poder incursionar con agencias de investigación regional, o no le hable de investigación, no le pongamos investigación, pongámosle de innovación, donde en sus actividades puedan haber laboratorios que promuevan el desarrollo de nuevos productos y servicios a partir de la confluencia de una serie de conocimientos, nos permitan trascender. Y aquí es donde, de la mano de los gobiernos locales, se puede desplegar una amplia gama de incentivos directos e indirectos para las demografías instaladas en aras de facilitar las actividades de investigación, desarrollo e innovación, para el crecimiento de las empresas privadas. No hay más. No hay ciencia cuántica en esto. Costa Rica lo tiene todo para trascender. Y cuando vemos estas oportunidades, porque finalmente son oportunidades, y vemos una lámina que publica el INEC y que lo pone muy bien y dice, así está la pobreza en las regiones de planificación. En la región central, donde se concentra el 85% de la facturación nacional, antes del 6 de marzo, esperamos el nuevo informe del Estado de la Nación, a ver la variación. Y el 65% del parque empresarial instalado, que ahorita puede ahondar, según algunos cálculos más o menos de este servidor, por el orden de un 50%. Hay una pobreza del 23,7% con una baja densidad poblacional. Pero cuando miramos lo que sucede en la región Chorotega, teniendo todas las condiciones para ser un polo de inversión, hay una pobreza estimada del 31,7%. Donde fácilmente podríamos tener un centro especializado tecnológico dedicado a temas aeroespaciales. Aplaudimos la labor del doctor Franklin Chan, pero veamos también qué ha sucedido en otras latitudes. Elon Musk tuvo un sueño, lo dejó todo casi, invirtió todo lo que tenía. Y cuando vemos personas de este calibre y esta intensidad y esta motivación que tienen para hacer que las cosas sucedan, no puedo dejar de compartirles la frase de Walt Disney. Dime el tamaño de tus sueños y te diré la voluntad que tienes para alcanzarlos. Luego vemos un Pacífico Central con un 34,7%. Donde Punta Arenas perfectamente podría convertirse en uno de los mejores centros logísticos a nivel internacional.
¿Cuántas microindustrias pueden florecer a partir de esta visión? ¿Y qué decir del impulso en el tema de turismo? Partiendo de los principios de la economía naranja, es decir, todos aquellos recursos y capacidades que distinguen la cultura de una demografía o una región en particular. La Huetar Caribe, Limón, donde su riqueza cultural es inmejorable, casi un 30% de pobreza. Y la región Huetar Norte, por así decirlo, San Carlos, que tiene una riqueza en temas de turismo, en temas de turismo de bienestar o turismo rural también. ¿Y por qué le cuento a usted estas cosas? Porque en el día en que dejemos de ver a Costa Rica como un mapa o como una planificación lineal y logremos explotar lo mejor de cada región, no explotar en el significado de la RAE, sino sacar a relucir lo mejor de cada región, donde cada una de estas tenga su propia estrategia de desarrollo económico local, de la mano del gobierno, el poder ejecutivo, de los gobiernos locales involucrados, de la academia y el sector empresarial, las cosas van a cambiar. Pero si seguimos haciendo más de lo mismo, obtendremos los mismos resultados siempre. Y aquí es donde estamos, como decía Alicia, en el País de las Maravillas, dando círculos y círculos hacia un camino que no tenemos certeza de dónde estamos o hacia dónde queremos ir. Y por ello, aquí viene, ya para ir asentando la conversación, en cómo crece una empresa. ¿Cómo puede hacer crecer su empresa? Tiene que entender que la empresa va a crecer a partir de su capacidad de poder ampliar y sobre todo expandir sus ofertas de productos, considerando sus principales recursos y capacidades. Es decir, qué es lo que tengo y qué es lo que puedo hacer. ¿Y qué es lo que puedo empezar a hacer diferente? Diferente. Y aquí viene, cuando empecemos a programarnos de esa manera, estamos pensando en cómo trascender. Y con ello nos permitirá centrar las estrategias de inversión en el tanto que entendamos que si no hay conocimiento, si no se capitalizan los aprendizajes de la misma, se va a mantener siempre el mismo tipo de pensamiento lineal. ¿Cuántas empresas han cerrado por no haber tomado el tiempo a aprender de lo que estaba sucediendo? Y esto de repente no es culpa de ellas, sino de su incapacidad para accesar al nuevo conocimiento, que les permitiera dar luz y poder encender esa luz larga del futuro en el cual cada vez más nos estamos adentrando. Para trascender, según sea la condición social de la empresa y de sus colaboradores, no debe ser la limitante que les permita generar productos de mayor calidad, pero óigame bien, a un menor costo.
En su momento de crecimiento y de génesis, o cuando estaban en pañales, hay que rememorar todas aquellas condiciones que les dieron para ser diferentes y que le daba cierta ventaja sobre su competidor directo. Y aquí voy a explicar, no me gusta hablar de recetas, pero hablaremos de una receta para que usted pueda programar su mente en el tanto logre visualizar oportunidades diferentes. Agarre una hoja en blanco, en la misma haga un círculo y escriba un problema. En el campo empresarial puede ser un problema de mercado, un problema de distribución, un problema de proceso. En el campo personal, una situación que usted tenga. Esta receta que le voy a dar aplica para cualquier campo de su vida, es decir, el campo social, familiar o empresarial. Entonces, sacar una hoja en blanco, haga un círculo y dentro de él escriba un problema. ¿Qué está haciendo usted con esto? Reconociendo la situación, interiorizándola. Toda vez que la ha interiorizado, primer punto, soluciones. Las soluciones van a estar enmarcadas en 3 posibles avenidas o en 3 posibles rutas de trabajo o de acciones, como quiera llamarla. La primera, la invención, crear algo que haya que hacer. Luego, la innovación, recordando la innovación como un hecho y un acto que genere valor de manera eficiente, de manera frugal y que logre impactar de manera favorable a la mayor cantidad de personas. Y una tercera ruta de solución también va a ser la tecnología. ¿Ocupa usted tecnología para solucionar ese problema que ha identificado? Y entonces usted lo desarrolla y lo escribe. Después que lo desarrolla y lo escribe y ya le pone un plano a la solución, vamos a la construcción. Y esto es como cuando usted construye su casa y está en el proceso de negociación de que su esposa le dice o su pareja le dice, mira, yo quiero una casa de 1 planta o quiero una casa de 2 plantas y los muebles lo quiero de tal color y esto y lo otro. Bien, ya tiene el plano, perfecto. Ahora construyamos ese plano, construyamos esa solución. Esa solución tiene que estar ligada a una propuesta de valor. Tiene que haber algún valor en esa propuesta para que usted se sienta identificado o identificada. En el tanto, usted logra hacer esa construcción, lo que está construyendo es que está haciendo un prototipo. A algo que eventualmente le va a venir a solventar el problema identificado. Pero ahí no acaba la historia. En una tercera momento, compártalo con los eventuales usuarios de esa solución. Pueden ser clientes, pueden ser familiares, puede ser cualquiera, pero compártala. Y cuando usted la comparte, lo que va a recibir es información, va a recibir aprendizaje. Pero muchas personas no lo comparten y dan por sentado de que esa es la solución de un potencial cliente o un potencial consumidor o no consumidor. Y por miedo a ser rechazados, porque el rechazo ha sido un símil o análogo o hermano, como quiera llamarlo, al fracaso, cosa que en la vida no existe el fracaso.
existen oportunidades de aprendizaje y de experimentación de cómo hacer las cosas distintas. Pero ¿cuántas veces usted estaría dispuesto a intentarlo? 1, 10, 100 veces, 1000 veces. Y aquí va a ser de su capacidad intrínseca para salir adelante. Y toda vez que usted recibe esa información, pues le va a dar la oportunidad de robustecer su solución, mejorar su prototipo, hasta llegar al momento en que el usuario de esa solución se va a dar por satisfecho. ¿Y por qué le digo y le muestro este ejercicio o le comparto esta metodología? Porque todos en algún momento llegamos a quedarnos obsoletos. Y esa obsolescencia es donde nos da frustración o nos da sentimientos de poca pertenencia, poco sentido de responsabilidad, o como bien lo llamaba uno de los premios Nobel de Economía en el 2019, en su libro Repensar la pobreza por parte de Esther Duflo, lo decía muy bien, los 3 principales enemigos de la economía son la ideología, la ignorancia y la ineficiencia. El conocimiento está disponible 24/7 y en el tanto usted pueda revertir esas capacidades obsoletas, va a tener la posibilidad en el campo empresarial de enfocar los recursos hacia nuevas direcciones y también hacer las inversiones correctas. Pero acá, ¿qué pasa cuando una empresa no puede transformarse? El mejor ejemplo que le doy a las personas cuando me han invitado a un conversatorio y demás, vaya a San José Centro y utilice su carro e ingrese a la avenida Central o a la avenida Segunda y vea la cantidad de locales comerciales cerrados. Las que han logrado subsistir es porque han entendido que han tenido que pasar por procesos de aprendizajes continuos, donde también han tenido que reorganizar los recursos para la conformación de un nuevo portafolio de productos y servicios. Pero no podemos dejar de lado que cualquier empresa sigue siendo una organización social, porque se conforma de personas que necesitan tener un sentido de pertenencia para trascender. Y sobre todo, cómo con cada una de sus aportaciones, las cuales no son ínfimas ni pequeñas, son aportaciones, contribuyen al desarrollo empresarial. Y aquí le estamos haciendo la guerra al capitalismo. ¿Sí? Porque ya no podemos seguir pensando en que el capitalismo, al final del día, debe ser el único objetivo de una organización, si no son las personas. Y acá, en una empresa innovadora, la estrategia, cualquiera que sea, el uso de sus recursos, tienen que vincularse a un proceso dinámico, es decir, constantemente estar aprendiendo unos de otros y sobre todo de los clientes y estar observando qué es lo que verdaderamente ellos necesitan. Si usted no lo realmente lo interioriza y entiende cómo transformar las habilidades de su organización para dar realmente a los clientes lo que necesitan o a sus consumidores. ¿Y por qué no empezar también? Y aquí dejo sembrada
esta semilla. No nos enfoquemos solamente en consumidores. Pensemos en los no consumidores, en aquellos en donde en su poder adquisitivo cada vez más se va a ir reduciendo. Aquellos en el tanto, su momento de adquisición o su decisión de compra va a estar enmarcada a partir de las necesidades primarias que tengan. Todas las condiciones del índice de pobreza multidimensional, si usted las quisiera enmarcar, hacen alusión a las necesidades primarias de las personas. ¿Qué está haciendo su organización o su empresa o usted mismo para contribuir a que dichos porcentajes aminoren en el tiempo? Antes que mi buen amigo Eduardo Chavarría me toque la campana ya para finalizar, a quien le mandamos un cordial saludo. ¿Dónde marcará la diferencia? ¿Cómo hacer la diferencia? Integrar la historia con el presente para caminar hacia el futuro. Pero sobre todo, la habilidad, la vitalidad que tengamos para estar constantemente experimentando, para estar constantemente renovándonos. No echándole la culpa al otro o al que el que hizo o dejó de hacer, sino es qué está haciendo usted. ¿Está subido en el árbol? ¿Está tirando piedras? ¿O está planteando soluciones? No resquebrajemos nuestra sociedad. Costa Rica lo tiene todo, lo creo firmemente. Pero tenemos que mirar hacia la innovación, hacia el cambio tecnológico, hacia la educación, hacia la inversión de nuevos recursos y capacidades como sociedad para dejarle un legado a las futuras generaciones. Gracias por estar una vez más en este programa, que lo que busca es brindar conocimiento, intensidad de conocimiento, democratizando la innovación, justificando el por qué ir hacia la dirección de políticas de innovación para la creación de nuevos mercados, que son al final del día los baluartes que nos sacarán adelante. Gracias por un sábado más y hasta la próxima. Finaliza Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, te esperamos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio.